Empezamos, niegan la acción de protección que solicitó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para regresar a su cargo. El juez de Azuay, Carlos Gerbes, consideró que no existe violación al derecho a la defensa. Por otro lado, el denunciante que motivó la suspensión de Saquicela pidió dejar sin efecto su desistimiento de la denuncia. La primera decisión del juez de Azuay fue resolver que él sí era competente para tramitar la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, en Cuenca. Finalmente, en la lectura de su sentencia, que duró más de 50 minutos, resolvió declarar sin lugar la acción de protección con la que Saquicela buscaba volver a su cargo. El juez Juan Carlos Gerbes resolvió que no hubo indefensión, que no observa violación al derecho a la defensa de Saquicela, que él sí tiene garantías y que la suspensión goza de suficiente motivación. Yo creería que es una decisión bastante errada, pero nosotros simplemente vamos a actuar en derecho y por lo tanto acabamos de impugnar, de apelar, fundamentaremos la apelación para que podamos volver a debatir. El juez ha ratificado que el Consejo de la Judicatura no ha vulnerado ningún derecho constitucional, ninguna garantía constitucional. Pero no fue la única novedad del día en el caso Saquicela, pues Alex Guamán, quien desistió de la denuncia administrativa que precisamente motivó la suspensión de Saquicela, ahora desistió de desistir. Presentó el desistimiento de su denuncia. A través de este oficio enviado a la Judicatura, pidió se digne dejar sin efecto el desistimiento inicial. En el documento informó también que presentó ante la Fiscalía una denuncia penal en contra de Saquicela, donde asegura que fue obligado por el presidente de la Corte a suscribir el desistimiento. Además, dice Guamán que no ha concurrido al reconocimiento de firma y rúbrica. El reconocimiento de firma es uno de los requisitos para desistir de una denuncia según el reglamento de la Judicatura. Desde la Judicatura finalmente emitieron un comunicado donde confirman que se dejó sin efecto el desistimiento de Guamán. Antes, pese a nuestra insistencia, no se habrían pronunciado. El Consejo de la Judicatura no tiene ningún interés de carácter político. Para Saquicela todo esto es producto de una persecución. Pero lo que sí puedo decir es que jurídicamente es de una pobreza argumentativa muy grave. Según la denuncia penal presentada por Guamán contra Saquicela, el presidente de la Corte lo presionó telefónicamente para que cambiara su denuncia. Saquicela no niega que tuvieron una conversación telefónica, con la Judicatura aceptando un desistimiento del desistimiento de la denuncia y un juez de Azuay negando la acción de protección. La única salida que tiene Saquicela a la vista está en manos de sus propios compañeros, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes podrían dejar sin efecto la suspensión de su cargo o incluso destituirlo. Dayana Monroy, 24 horas. Correístas y socialcristianos no acatarán la nueva acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori para evitar su destitución del cargo. Pachacutic afirma que si violentan la ley presentarán demandas internacionales. El gobierno mantiene su apoyo a la presidenta. La Asamblea Nacional sigue inmovilizada, esta vez por la tercera acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori para evitar su destitución del cargo. Frente a ello, la oposición sostiene que no acatará la disposición del juez, que en la práctica ordena empezar el proceso desde cero. Desconocer por ser absolutamente atentatorio a la independencia de la Asamblea. Y si se quiere encontrar un argumento jurídico para pedir la revocatoria de la medida cautelar, dice Torres, es que fue extemporánea porque la comisión pluripartidista ya terminó su trabajo. Legalmente dejó de existir el momento en el que entregó el informe. Y eso hace que además, si alguien quisiera darle algún valor jurídico a la medida cautelar, se daría cuenta que la medida cautelar es absolutamente extemporánea. Los asambleístas estamos obligados a acatar las medidas porque nosotros debemos cumplir con las acciones, sobre todo de jueces competentes en materia. Que estamos de acuerdo en que la justicia intervenga en el legislativo, no estamos de acuerdo. Si no respetan estas medidas cautelares, acudiremos a las instancias políticas, sociales y jurídicas nacionales e internacionales. Y es más, Salvador Quispe dice que Pachacutic puede defender por sí solo a Guadalupe Llori. Nosotros no necesitamos la tutela del presidente de la República. El presidente de la República
pierde el tiempo tratando de sostener a alguien que tiene su propia estructura. Asambleísta Salvador Quispe, ojalá a la bancada de Pachacutic fueran 137. Ustedes son apenas 25 legisladores, nosotros somos 27, creo que hacemos más. Y en estos dimes y diretes se pasan los asambleístas, mientras la presidenta Yori no se anima a convocar una nueva sesión por temor a que una mayoría coyuntural incluya por la fuerza de los votos su juzgamiento y termine destituida. Hace 10 días la comisión ya aprobó el informe para el segundo debate y hasta hoy no hay una convocatoria. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Se concretó el primer cambio de funcionarios tras el primer año de gobierno de Guillermo Lasso. Lo anunciado, Marisol Andrade deja el SRI tras 4 años de ocupar el cargo de directora. Su reemplazo será Francisco Briones, quien era el subsecretario general de gabinete. Llevaban varias semanas preparando el cambio que este lunes se concretó. Marisol Andrade deja el servicio de rentas internas en manos de Francisco Briones. La visitamos en su penúltimo día en la oficina en la plataforma financiera y nos contó sus razones tras cumplir 19 años como funcionaria de carrera del SRI y 4 años como directora. Voy a retomar mis labores de esposa, madre e hija. Es más allá del reto de liderar una gran institución como es el SRI. El reto también ha estado poder compaginar mis labores como mamá, como esposa, desde lejos. Para aceptar el reto, Marisol Andrade dejó su ciudad, Riobamba, como también a su esposo e hijo. Ahora tiene 9 años, cuando vine a Quito a cumplir las funciones como directora tenía 5. Pero asegura que por el país valió la pena. Los resultados de su gestión los explica ella. Yo recuerdo un 23 de mayo del 2018, cuando asumí las funciones de directora general, me había planteado trabajar fuertemente en 2 pilares en la administración tributaria ecuatoriana. La una era la simplicidad, vista desde el lado normativo, administrativo y demás. Y el otro pilar era la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Con un equipo de 3.000 colaboradores del Servicio de Rentas Internas, dice que incrementó la recaudación tributaria en el Ecuador. Actualmente asciende a 17.000 millones. Solo en lo que va del año, la recaudación será de 8.000 millones de dólares. Es decir, tuvo un crecimiento del 33% comparado con el mismo periodo del año anterior. Explica además que por acciones de cobro se han recuperado más de 760 millones durante el ejercicio fiscal 2021 a nivel nacional. Con ello empezamos en septiembre ese sueño tan anhelado de tener cuentas financieras de residentes en el Ecuador, en el resto del mundo. Ya recibimos en septiembre de 2021 44.000 cuentas de 43 países. De esta manera, con orgullo, pero también con humildad, se apresta a dejar el servicio de rentas internas y volver a su ciudad natal. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos, amigos, con una explosión de un coche bomba, un violento asalto a un expreso escolar y al menos 4 balaceras en diferentes sectores de Guayaquil. Arrancó el segundo mes de estado de excepción. Los ciudadanos exigen resultados en la lucha contra el crimen organizado, mientras el ministro del Interior asegura que sí hay logros alcanzados. Esta vez la víctima fue un estudiante de 14 años de edad. Una herida de bala en la pierna derecha le impidió llegar este lunes al colegio. Lo tiene en el hospital. Y es que cuando se subía junto a su hermano a este expreso escolar que conduce su papá, 2 hombres en moto se acercaron. Uno lo siguió para, con insultos y amedrentamientos, exigirle a los cerca de 10 alumnos que había dentro de la furgoneta que le entreguen el celular. Al ver que el miedo puso a llorar y a gritar a algunos de ellos, el delincuente decidió disparar. Hicieron disparos adentro del vehículo. 2 disparos hubo. Una de las balas impactó en el menor, quien debe someterse a una intervención quirúrgica. El violento robo ocurrió en el suburbio de Guayaquil cerca de las 6 de la mañana. Un día antes, en cambio, el suceso delictivo que más alarmó a los ciudadanos fue el estallido de un vehículo en las inmediaciones de la unidad de vigilancia comunitaria de La Florida, al norte de la urbe. Alrededor de las 3 de la madrugada, un taxi explotó. Un patrullero policial que estaba cerca también resultó afectado. 2 personas dejan estacionado este vehículo y emprenden su huida en una motocicleta de color blanco. El ataque, considerado un acto terrorista, habría sido realizado por la agrupación criminal Los Tiguerones. Hay un detenido, informó la policía. Y así, en estas condiciones, arrancó el segundo mes del estado de excepción para 3 provincias, que incluye a Guayaquil. De los peores momentos que está viviendo el país en realidad. Terrible, uno ya no puede andar tranquila por ningún lado. Mira ahorita que han asaltado en un expreso, señor, que eso no debe de ser así. Porque no hay control de las autoridades. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, asegura que hay logros
logros alcanzados en la lucha contra el crimen organizado. Hace 30 días, cuando iniciamos el estado de excepción, en Guayaquil morían en promedio 8.18 personas por día. Ahora estamos en un promedio de 6.31. Eso quiere decir que está conteniéndose, el estado de excepción está funcionando. Hay logros, pero indiscutiblemente que mientras exista víctimas, estos logros no son los ideales. De hecho, en la madrugada de este lunes hubo también 3 balaceras en el centro y sur de Guayaquil y una cuarta se registró en la tarde en el Guasmo. Incluso se conoció el caso de 3 extranjeras que una noche de viernes pidieron un taxi por vía aplicación de celular y terminaron convirtiéndose en víctimas de secuestro express. Los sujetos las tuvieron retenidas alrededor de 2 horas, dando vueltas por la ciudad mientras las obligaban a transferir el dinero de sus cuentas bancarias. Ya en la noche, en Pascuales, las dejaron botadas. Luisa María Heredia, 24 horas. Leandro Norero, detenido el pasado 26 de mayo con más de 20 millones de dólares entre dinero efectivo, lingotes de oro, el avalúo de 11 viviendas y carros de lujo, va más allá del envío de droga de Europa. Según el portal web Periodismo de Investigación, Norero tenía contactos a todo nivel. En su última publicación, el portal web Periodismo de Investigación da detalles de quién es Leandro Norero y el poder que amasó en los últimos años. El pasado 26 de mayo, durante la operación Despegar, la policía allanó la vivienda de Norero y 18 inmuebles más. Pero lo que se encontró en la casa del también conocido como El Patrón superó cualquier expectativa. En esta vivienda, valorada en más de 2 millones de dólares y ubicada en la urbanización La Ribera del Batán, una de las zonas más exclusivas de San Borondón, se incautaron más de 24 millones de dólares, 6.5 millones en efectivo y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, más de una decena de relojes que cuestan entre 200 y 600 mil dólares, 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones. Según Periodismo de Investigación, la propiedad pertenecía a Javier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran Reparto y que trabajó de la mano de los Bucaram y Daniel Salcedo. En la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Norero, su conviviente y 5 personas más, se demostró que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas por los ingresos que tenían. La policía no descarta los vínculos que Norero tendría en los distintos organismos públicos. Y es que en la residencia de El Patrón también se habrían hallado documentos que reflejan la adquisición de una vivienda en Santa Elena, valorada en 230 mil dólares, que estaría a nombre de la ex fiscal de antinarcóticos que lo asesora jurídicamente. Norero, además de lavar dinero del narcotráfico y financiar a varias bandas narcodelictivas, según la policía, se convirtió en traficante de drogas de alto nivel. Se estima que enviaba al menos 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización por mes a diferentes países del mundo, a través de distintas rutas, las que habría conocido por medio de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, quien fue el líder de los choneros. Tras la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lidia Sarabia López, de la Unidad contra el Lavado de Activos, formuló cargos a Norero Tigua, sus hermanos Joana e Israel, también contra las 6 firmas que administraban El Patrón y su conviviente Lina R., a quien se le dictó medidas sustitutivas. El aumento del crimen organizado en el país obliga a replantear el rol de las Fuerzas Armadas, esto según varios expertos. Los enemigos son otros y las capacidades y habilidades militares deben estar enfocadas a combatirlos. El artículo 158 de la Constitución de la República dice: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Pero, con el aumento del crimen organizado y los cárteles de droga ganando cada día más espacio, ¿no es momento de revisar estas funciones dadas por la Constitución? 4 expertos analizaron el rol de las Fuerzas Armadas en el programa Hora 25. Osvaldo Jarrín fue ministro de Defensa. Él habló de nuevas competencias para las Fuerzas Armadas. No solamente es prometer que se va a hacer algo, hay que hacerlo, demostrarlo. Freddy Rivera, experto en seguridad, recordó los casos en los que la inteligencia militar falló, dejando al descubierto las falencias en la seguridad del Estado. No funcionó con la inteligencia de la Fuerza Aérea, sucedió lo de Manta. No funcionó la contrainteligencia del Ejército,
sucedió lo de Nazareno y lo que pasó recientemente en Sucumbíos. Y es que los enemigos ahora son otros. Sin una guerra externa a la vista, los esfuerzos deben enfocarse casa adentro, agregó la abogada Sofía Benavides. Pero el crimen organizado y el narcotráfico son no convencionales y ahí es cuando necesitamos actualizarnos, reconceptualizar las capacidades, el contenido, las mallas curriculares. Un cambio que se necesita de manera urgente, más aún cuando los decomisos han comprobado que la droga que Ecuador envía al mundo llega del norte y las armas que son utilizadas en los sicariatos vienen del sur. Requerimos acciones inmediatas. No puede ser que la Constitución diga que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado central. Eso no existe en un Estado unitario. Entonces hay que reconstruir un sistema de seguridad que le sirva al pueblo en el siglo XXI para las amenazas del siglo XXI. La frontera terrestre norte de Ecuador con Colombia comprende poco más de 586 kilómetros, mientras que nuestra frontera sur con Perú abarca más de 1.520 kilómetros, mientras que las Fuerzas Armadas tienen 26.000 efectivos. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias, amigos. Desabastecimiento de medicinas e insumos pone al borde del colapso la atención médica en hospitales públicos y del IES. El represamiento de cirugía se cuenta por cientos en cada hospital. La lista de pacientes a la espera de una cirugía se incrementa cada día en la gran mayoría de hospitales del país. Jimena no tiene un cuadro grave. Su caso es por una fractura sin mayor complejidad aparentemente, pero tampoco hay insumos para la intervención. Viene con una fractura de talón. Por los insumos no me han podido ayudar aquí en el Pablo Arturo. Es la realidad dentro del hospital Pablo Arturo Suárez. Lo que callan las autoridades está en boca de los pacientes que no esperan sino que el Estado cumpla. No hay aquí el material para que nos hagan la operación desde el 19 de mayo. Esperando aquí en el Pablo Arturo Suárez para recibir una cirugía de rótula. No es una realidad ajena para los menores. Fanny es la madre de esta pequeña que nació sin escuchar. Desde entonces espera por un implante auditivo que le ha sido negado por falta de presupuesto. Sí, esta pequeña lleva toda su corta vida esperando por atención. Hay como cuántos niños ahí esperando, tienen que seguir esperando. Y esto ocurre en la gran mayoría de hospitales. El origen, el mismo, la falta de recursos. La falta de medicinas hacen que en el sistema de salud preventivo, en el primario, no podamos realizar una buena acción de prevención y promoción. Solo en el hospital Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para el quirófano de 600 pacientes. En el de Calderón suman 350 y llegamos al hospital San Francisco del IES. También se reporta que hay cerca de 500 cirugías represadas para los próximos 6 meses solo en este hospital. Y este ya será un problema que debe ser resuelto tanto por autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como por las autoridades de Estado, pagando la deuda de salud. Y es que aquí las cosas no son tan distintas. Están atendiendo casi al 100% de su capacidad, pero el abastecimiento de insumos y medicinas ya es un dolor de cabeza. Hemos tenido algo de problemas, por ejemplo, en analgésicos, que es lo que más nos ha hecho daño. Tuvimos subidas de hasta el 300% en la demanda de niños con problemas respiratorios altos. Entonces nos desabastecimos de lo que es acetaminofén, ibuprofeno. Y al final, en los hospitales, médicos y personal administrativo prácticamente hacen magia para reducir la espera de los pacientes y sostener la atención. No siempre se puede. Los hospitales están en cuidados intensivos. Y el equipamiento en algunos casos se está volviendo obsoleto. El tomógrafo funciona, se nos daña de tiempo en tiempo y eso nos demora hasta traer los repuestos. Pasa cerrado una semana. Este es el segundo juego de sensores en este hospital. El fin de semana anterior tuvimos cerrados 7. Los 7 de los 7. Ahorita están con problemas 2 ascensores. Nos faltan algunas cosas, efectivamente, no hay cómo negarlo. Fausto Yepes, 24 horas.